Así es la vida de Bociña en Cabo Verde. Humilde, tranquilo y luchador. Josimar José Évora. Díaz tiene 40 años, no tiene equipo, no tiene contrato vigente con ningún club del mundo. Y sin embargo, hace apenas unas semanas le tapó 7 disparos a la selección de España en un mundial, dejando mudo a todo un estadio y a millones de personas frente a la pantalla. Hoy vas a descubrir por qué un hombre que hizo llorar al mundo entero con sus atajadas sigue viviendo exactamente igual que antes de ser famoso, como si nada hubiera cambiado en su vida, y por qué la gente que lo conoce desde niño en Cabo Verde te dice exactamente lo mismo, que es de las personas más humildes que existen en ese archipiélago de 10 islas. Vas a entender también por qué, incluso después de perder ante el campeón del mundo, en el partido más grande de toda su carrera, respondió con una calma que dejó sin palabras a periodistas de medio planeta. Una tranquilidad que en el fútbol actual, tan acostumbrado a las excusas y a los reclamos, casi no existe. Y vas a conocer la promesa que le hizo a su propio abuelo, un albañil con problemas serios de alcoholismo, mucho antes de que existiera siquiera un balón en su vida. Una promesa que cumplió durante 40 años sin que casi nadie se enterara, hasta hoy. Esta no es la historia de un partido de mundial. Esta es la historia completa de un hombre humilde, tranquilo y luchador. Y hoy la vas a conocer de principio a fin, con todos los detalles que la televisión nunca tuvo tiempo de contar. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. La humildad de Bociña no nació con la fama. Nació mucho antes. En una casa donde faltaba de todo, en una isla pequeña del Atlántico que muy pocos en el mundo sabían ubicar en un mapa hasta este año. Josimar nació el 3 de junio de 1986, en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde, ubicada en la isla de São Vicente, una isla que durante siglos vivió del puerto y del carbón, y que después se convirtió en un lugar de gente cálida, de música, de mar, pero también de escasez, porque Cabo Verde es un país sin petróleo, sin diamantes, sin materias primas que vender al resto del mundo. Un país que tuvo que construir todo con el esfuerzo de su propia gente. Cuando Josimar nació, su padre, José Pedro Díaz, cumplía servicio militar, ausente durante buena parte de esos primeros años, y su madre, Ana Cándida Évora, tenía que salir a trabajar todos los días para poder sostener a la familia, así que prácticamente no convivió con ninguno de los dos en su primera infancia, algo que él mismo reconoció públicamente muchos años después, sin vergüenza, como quien cuenta un hecho normal de su vida. Quienes se hicieron cargo de él fueron sus abuelos, María Señoriña dos Santos y Manuel da Luz Moraes, y fue con ellos en una casa modesta de Mindelo que Josimar aprendió gran parte de lo que hoy lo define como persona. Incluso su propio nombre esconde una historia curiosa, porque su padre en un principio quería registrarlo como Valdano, en homenaje al futbolista argentino Jorge Valdano, campeón del mundo en 1986, el mismo año en que Josimar nacía. Pero las autoridades del registro civil de Cabo Verde no permitieron ese nombre, y finalmente terminó llamándose Josimar, en honor a un lateral derecho brasileño que había marcado 2 goles inolvidables en ese mismo Mundial de México, un homenaje futbolístico que sus padres eligieron sin imaginar que, 40 años después, ese mismo niño terminaría parándole penales, o mejor dicho, atajándole disparos, a la selección heredera de aquel Valdano que le habían prohibido llevar en el nombre. La familia no tenía comodidades de ningún tipo, y cuando la abuela María Señoriña se dio cuenta de que su nieto soñaba en serio con ser futbolista, hizo algo que pocas personas estarían dispuestas a hacer. Llegó a empeñar sus propias joyas, las pocas cosas de valor que tenía, para poder ayudarlo a sostener botines, ropa deportiva, y todo lo que hiciera falta para que ese sueño siguiera vivo, sin ninguna garantía de que algún día fuera a servir de algo. El abuelo Manuel, por su parte, trabajaba como albañil, un oficio duro de sol a sol, y cargaba además con un problema serio de alcoholismo que marcó buena parte de su vida adulta. Y fue precisamente él quien, un día, le pidió a su nieto, siendo apenas un niño, que le hiciera una promesa que jamás en su vida iba a probar una gota de alcohol, para no repetir esa misma historia. Josimar cumplió esa promesa durante 40 años consecutivos y la sigue cumpliendo hoy, ya convertido en una de las figuras más queridas del último mundial. En medio de fiestas, festejos, entrevistas y homenajes donde cualquiera hubiera cedido, él simplemente nunca lo hizo.
Si estás disfrutando de conocer esta historia como se merece, este es un buen momento para dejar tu like, porque lo que viene después de esta infancia dura te va a sorprender todavía más. Antes de tener un nombre propio en el fútbol mundial, Josimar ni siquiera tenía derecho a un apodo con orgullo. Tenía uno que nació directamente de la burla de sus propios vecinos, en las calles de tierra de su barrio en Mindelo. Como en esa zona no había demasiados niños de su misma edad, Josimar siempre terminaba jugando al fútbol callejero contra chicos bastante mayores que él, chicos más grandes, más fuertes, más rudos, y eso significaba que recibía golpes todo el tiempo, caídas, empujones, patadas sin querer, la rutina normal de cualquier potrero improvisado entre casas humildes. Cada vez que se lastimaba, o cada vez que perdía algún partidito callejero y salía indignado a reclamar, corría directo a refugiarse en los brazos de su abuela, buscando consuelo, buscando protección, como cualquier niño de esa edad haría. Y los demás chicos del barrio, que veían esa escena repetirse una y otra vez, empezaron a burlarse de él, llamándolo Bocinha, una palabra en portugués que se traduce como abuelita, un diminutivo cariñoso pero también en ese contexto de infancia, bastante humillante para un varón que quería ser tomado en serio jugando a la pelota. Al principio, el propio Josimar detestaba ese apodo. Llegó a confesar años después, ya siendo profesional, que esa palabra lo volvía loco de rabia cada vez que la escuchaba, porque sentía que se estaban burlando de su masculinidad, de su carácter, de todo lo que un niño de esa edad intenta construir cuando juega en la calle con los más grandes. El apodo lo persiguió durante toda su adolescencia, y cuando finalmente logró dar el salto a un fútbol más profesional, tuvo una oportunidad de oro para dejarlo atrás para siempre y empezar de cero con una identidad distinta. Al llegar a Angola, contratado por el Progreso Sambizanga, se encontró con la casualidad de que ya había otro arquero en el plantel que también se llamaba Josimar, y para evitar la confusión entre ambos, el club le propuso una solución simple: ponerle en la camiseta Josimar II, como suele hacerse en estos casos, pero él dijo que no, que en Cabo Verde absolutamente todo el mundo ya lo conocía como Bocinha, que ese apodo, más allá de haber nacido de una burla infantil, era parte de quién era él, de dónde venía, de la familia que lo había criado, y que así se iba a quedar para siempre, tanto en la camiseta como en la vida. Es un gesto pequeño, casi anecdótico si lo contamos rápido, pero que dice muchísimo sobre el tipo de persona que es Bocinha, alguien que prefirió cargar toda su carrera profesional con un apodo que había nacido para humillarlo, antes que borrar cualquier rastro de su origen humilde, antes que inventarse una identidad más vendible o más solemne para el fútbol internacional. Y acá quiero hacerte una pregunta directa, porque de verdad me interesa mucho leerte en los comentarios. ¿Hubo algún apodo de tu infancia, quizás uno que en su momento te avergonzaba muchísimo, tal vez uno que hasta te hacía llorar, y que con los años terminó siendo parte importante de quién sos hoy? ¿Para bien? Contame tu historia ahí abajo, porque seguramente hay más de una persona viendo este video ahora mismo con una historia parecida a la de Bocinha. Detrás de la humildad de Bocinha existen también 2 décadas enteras de lucha silenciosa, de esas que casi nunca aparecen en la televisión ni en los resúmenes deportivos. Josimar no firmó su primer contrato realmente profesional hasta los 25 o 26 años, una edad en la que muchísimos arqueros de nivel internacional ya llevan años consolidados en las principales ligas de Europa. Ya tienen contratos importantes, representantes, academias detrás respaldándolos desde niños. Él no tuvo nada de eso, no tuvo acceso a academias de alto rendimiento, no tuvo entrenadores especializados en la posición de arquero desde su infancia, y buena parte de su técnica, esos reflejos que después el mundo entero vería contra España, los fue puliendo de manera prácticamente autodidacta, mirando videos por su cuenta, estudiando movimientos de otros arqueros, entrenando con lo que tenía a mano en una isla donde los recursos para el deporte de alto nivel eran escasos. Su carrera arrancó en el Batuque, el club de su propia ciudad natal, un equipo modesto de Mindelo, y de ahí pasó al Mindelense, todavía en Cabo Verde, antes de aquel primer salto a Angola que te conté hace un momento, el que le dejó, de paso, el apodo que llevaría para siempre. Desde ese punto empezó un recorrido larguísimo, casi invisible para el gran público mundial, un recorrido que lo llevó a jugar en Moldavia, vistiendo la camiseta del Zimbru Chisinau, después a Portugal con el Gil Vicente, más tarde a Chipre con el AEL Limassol, club con el que en 2018 consiguió el único título de toda su carrera profesional, una Copa Nacional que sigue siendo, hasta hoy, su mayor logro a nivel de clubes. Después continuó en Eslovaquia, defendiendo al Trenčín, y finalmente llegó al Chaves en Portugal, el club en el que cerraría esta etapa de su carrera. Mientras tanto, en paralelo a todo este peregrinaje por ligas menores de medio mundo, representaba a la selección de Cabo Verde desde 2012, cuando debutó en un partido de repesca frente a Camerún.
y disputó a lo largo de los años 4 ediciones completas de la Copa Africana de Naciones, en 2013, 2015, 2021 y 2023. Torneos exigentes, de alto nivel, pero siempre lejos de los grandes reflectores del fútbol mundial, siempre en la sombra de las grandes potencias del continente africano. Cuando por fin llegó el Mundial de 2026, Josimar tenía 40 años recién cumplidos, no tenía contrato vigente con ningún club, y según la plataforma especializada Transfermarkt, su valor de mercado era de apenas 50.000 euros. Una cifra prácticamente simbólica para un futbolista de su edad y de su trayectoria. Mientras que la inmensa mayoría de los arqueros de su misma generación ya llevaban años retirados del fútbol profesional, disfrutando de una vida tranquila lejos de las canchas. Él seguía ahí, entrenando, luchando, buscando un lugar, sin saber todavía que estaba a punto de vivir el momento más importante de toda su carrera. Si esta historia te está gustando y sentís que vale la pena seguir escuchándola hasta el final, te invito a suscribirte a este canal, porque lo que Josimar consiguió después de tantos años de lucha silenciosa, lejos de cualquier título de revista deportiva, está a punto de cambiarte la forma en la que ves el esfuerzo y la paciencia. Toda esa lucha de casi 20 años encontró su recompensa en apenas 90 minutos, frente a uno de los rivales más gigantescos que existen en el fútbol mundial. Cabo Verde había logrado, contra todo pronóstico, clasificar a su primer mundial en toda la historia del país, convirtiéndose en la tercera nación más pequeña en conseguirlo, un archipiélago de apenas 560.000 habitantes, mientras enfrentaba, del otro lado, a selecciones de países con decenas o cientos de millones de personas. El 15 de junio, en la ciudad de Atlanta, la selección caboverdiana debutó en el torneo justamente contra España, campeona vigente de Europa, un equipo lleno de figuras jóvenes y de gran nivel, y prácticamente nadie en el mundo del fútbol esperaba demasiado de ese partido para los africanos. Pero Josimar tuvo esa noche una actuación que muy pocos olvidarán. Realizó 7 atajadas absolutamente decisivas, deteniendo remates de jugadores de enorme calidad, y logró sostener un empate sin goles ante un rival muchísimo mejor clasificado en el ranking mundial, un resultado que en cualquier otro contexto hubiera sido una simple anécdota, pero que para Cabo Verde significó un antes y un después en su historia futbolística, y se llevó además el premio al mejor jugador del partido. Un reconocimiento que pocas veces recibe un arquero de un país tan pequeño frente a una potencia europea. Al finalizar el encuentro, Josimar no pudo contener las lágrimas ahí mismo, en pleno campo de juego, pensando en sus abuelos, esas mismas personas que lo habían criado desde niño y que ya habían fallecido un par de años antes, sin llegar a ver con sus propios ojos a su nieto cumplir el sueño más grande de su vida, jugar un mundial. Esa noche cambió su vida de una manera que ni él mismo hubiera podido imaginar, porque antes del torneo tenía apenas alrededor de 50.000 seguidores en sus redes sociales, una cifra modesta para cualquier futbolista profesional. Y en menos de 24 horas, esa cifra superó los 8 millones, un crecimiento explosivo impulsado en gran parte por una campaña del canal brasileño KCTV, que se propuso ayudarlo a alcanzar el 1.000.000 de seguidores como reconocimiento a su actuación, y terminó multiplicando ese objetivo muchas veces por encima, y en menos de 2 semanas ya acumulaba 17 millones de seguidores en todo el mundo. Pero acá está lo verdaderamente importante para entender quién es Vozinha. Esa explosión de fama repentina no fue producto de la suerte, ni de una campaña de marketing bien pensada, ni de una casualidad viral cualquiera. Fue la consecuencia directa y merecida de 2 décadas enteras de lucha silenciosa que finalmente el mundo entero pudo presenciar en una sola noche frente a las cámaras de un mundial. En medio de todo ese ruido mundial, de millones de seguidores nuevos llegando cada hora, de periodistas de medio planeta pidiendo entrevistas, de marcas y clubes preguntando por su situación contractual, el deseo más profundo de Josimar en ese momento era, en realidad, algo muy simple, algo muy silencioso, algo que no tenía nada que ver con la fama repentina. Quería que su madre pudiera estar presente en las gradas de un estadio para verlo jugar un mundial, algo que hasta entonces parecía completamente imposible. El problema era muy concreto. Su madre no podía viajar a Estados Unidos, por trámites, por burocracia, por todas esas dificultades que enfrentan miles de familias alrededor del mundo, cuando intentan cruzar una frontera para presenciar un momento importante de la vida de alguien que quieren. Esa historia, contada primero por la cadena internacional Al Jazeera, terminó recorriendo el mundo entero en cuestión de días, generando una ola de simpatía y de indignación al mismo tiempo, porque muchísima gente sentía que era injusto que, después de tantos años de sacrificio, la madre de Vozinha se quedara afuera del momento más importante de la carrera de su hijo.
La noticia llegó incluso hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tomó cartas en el asunto de manera personal y le pidió directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, que interviniera para resolver la situación de la madre de Boziña. Un gesto político poco habitual, motivado enteramente por la repercusión que había generado esta historia humana en medio de un mundial de fútbol. 6 días después, el 21 de junio, en la ciudad de Miami, la madre de Yosimar finalmente estaba sentada en las gradas del estadio, viendo en vivo a su hijo empatar 2-2 frente a Uruguay, un partido intenso, disputado, en el que Cabo Verde volvió a demostrar que no había llegado al mundial únicamente a completar el cupo. Y volvió a estar presente pocos días después, el 26 de junio en Houston, para presenciar el empate sin goles frente a Arabia Saudita, el resultado que le dio a Cabo Verde algo que nadie hubiera imaginado semanas atrás, la clasificación invicta a los 16avos de final del Mundial. Lo único que Yosimar realmente quería llevarse de este torneo, más allá de cualquier resultado deportivo, ver a su madre en la tribuna acompañándolo, lo consiguió gracias a la fuerza de su propia historia, y de paso, sin buscarlo, se llevó consigo una de las historias más humanas y más comentadas de todo el Mundial. Si este momento te tocó de la misma manera que me tocó a mí mientras investigaba esta historia, este es un buen momento para compartir este video con alguien que hoy necesite escuchar algo así. Y también para dejar tu like aquí abajo, porque realmente ayuda muchísimo a que historias como esta lleguen a más personas que las necesitan escuchar. Con la clasificación ya asegurada, Cabo Verde se cruzó en los 16avos de final nada menos que con Argentina, la selección campeona del mundo, con Lionel Messi como su gran estandarte. Un cruce que sobre el papel parecía completamente desigual, casi injusto en términos deportivos, entre el país más pequeño del torneo y el vigente campeón mundial. Y sin embargo, Yosimar sostuvo a su equipo hasta el último minuto de un partido durísimo. Messi logró abrir el marcador en algún momento del encuentro, alcanzando así los 20 goles en la historia de los mundiales, un récord absoluto que quedará en los libros del fútbol. Pero Cabo Verde no se rindió y respondió con un gol de Deroy Duarte, empujando el partido hacia el tiempo suplementario. Ya en la prórroga, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a los argentinos, y Cabo Verde volvió a contestar rápidamente con un gol de Sidney Cabral, dejando el resultado empatado hasta que, en los minutos finales, una jugada aérea terminó en un gol en contra de Diney Borges, definiendo finalmente el marcador en 3-2 a favor de Argentina. Cabo Verde quedó eliminado del Mundial esa noche, pero lo que sucedió después en la zona mixta frente a los micrófonos fue quizás todavía más revelador que el propio resultado del partido. Yosimar, con 40 años recién cumplidos, con toda una vida entera de sacrificio y de lucha detrás suyo, no salió a quejarse del arbitraje, no buscó excusas, no culpó a la fatiga ni a la mala suerte. Al contrario, elogió con una serenidad total a la selección argentina y particularmente a Messi. Dijo que sabían perfectamente de la calidad de ese rival, que habían entrado a la cancha pensando únicamente en hacer bien su trabajo y que esperaba que esa generación de futbolistas jóvenes de Cabo Verde continuara escribiendo historia en los años siguientes, más allá de que él ya no estuviera presente para verlo desde adentro de la cancha. Esa reacción tranquila y madura no fue casualidad ni un golpe de suerte emocional. Quienes trabajaron de cerca con él, como su entrenador durante su paso por el Chaves, en Portugal, contaron públicamente que buena parte de la longevidad de Yosimar como futbolista de élite, incluso a los 40 años, se explica por una rutina de descanso extremadamente simple y muy disciplinada. Nada de tecnología de punta, nada de métodos revolucionarios, ni tratamientos costosos, simplemente el hábito tradicional de la siesta, sostenido con la misma calma silenciosa con la que después enfrentó la derrota más grande de toda su carrera deportiva. Y ahora te quiero preguntar algo directamente a vos que estás viendo este video. ¿Crees que hoy en día, en un mundo del deporte tan acostumbrado a las quejas, a los reclamos constantes y a buscar siempre un culpable externo, todavía se valora de verdad a alguien que responde con calma y con respeto justo en el momento de mayor dolor? ¿O pensás que ese tipo de actitud ya prácticamente desapareció del deporte moderno? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero leerte y me interesa mucho saber qué piensa cada uno de ustedes sobre esto. Terminado el Mundial, Yosimar se quedó sin equipo, ya que su contrato con el Chaves había llegado a su fin, pero lejos de mostrarse preocupado, aseguró que estaba abierto a cualquier posibilidad, incluida la chance de jugar en el fútbol brasileño, un país por el que aseguró sentir mucho cariño gracias al recibimiento del público durante el torneo. Su historia dejó una huella que fue mucho más allá del deporte. Incluso una nueva especie de babosa marina descubierta este año fue bautizada en su honor, como un símbolo curioso de todo lo que representó para el mundo.
Pero si tuviéramos que resumir en una sola idea lo que Josimar José Évora Díaz, Bociña, realmente representa, no sería un resultado deportivo, sería la manera en la que decidió vivir, humilde, porque nunca dejó de ser el niño criado por sus abuelos en una casa donde faltaba de todo. Tranquilo, porque incluso frente al campeón del mundo respondió con serenidad y respeto. Y luchador, porque durante 20 años, sin cámaras y sin seguidores, nunca dejó de creer en algo que la mayoría del mundo tardó 40 años en descubrir. Y antes de cerrar, quiero hacerte la pregunta más importante de todo este video. ¿Qué crees que es más difícil de sostener durante toda una vida? ¿La humildad cuando llega el éxito? ¿La calma cuando llega el dolor? ¿O la lucha cuando nadie te está mirando? Contéstame en los comentarios, de verdad leo todos, y si esta historia te emocionó tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la semana que viene te traigo una historia que vas a querer escuchar completa, igual que esta.